Hola Jaque, bueno, muchas gracias por la introducción como siempre. Y bueno, ya de paso también saludamos a todas las personas que nos estén escuchando en esta tarde a través de Radio Bíblica Siloé. Y bueno, en el día de hoy, como todos ya saben, vamos a comenzar una nueva serie en este programa de Simplemente Jesús. Acabamos de terminar en nuestros programas anteriores nuestra serie de la epístola de Judas. Estuvimos estudiando la epístola de Judas. Y bueno, hoy vamos a comenzar con una nueva serie. Vamos a estudiar la epístola de Filemón de forma expositiva, como siempre hacemos aquí en este programa, versículo por versículo, porque creemos que esa es la forma de predicar fielmente la palabra de Dios, de exponernos fielmente a toda la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios. Y creemos que de esa manera el Señor nos enseña y de esa manera podemos aprender más y más de nuestro Dios y también obedecer, ¿no? Porque no solamente es conocer, sino también obedecer esa palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. Y en el día de hoy, como les estoy diciendo, vamos a estudiar la epístola de Filemón. Vamos a ver, hoy mi propósito es dar una introducción de la epístola y ver el saludo de la epístola. Ese es mi propósito en el día de hoy. Así que les invito a aquellos hermanos y hermanas que estén escuchando que puedan abrir sus Biblias en la epístola de Filemón. Filemón se encuentra luego de Tito, luego de la epístola a Tito, y se encuentra antes de Hebreos. Así que está allí en el Nuevo Testamento, es una epístola cortita. La epístola de Judas nos llevó 10 mensajes. Esta epístola no nos va a llevar tanto porque también es una epístola de 25 versículos, pero nos va a llevar menos, como mucho 5, 6 mensajes, no más, no creo que nos lleve más de eso. Así que no va a ser tan larga a la hora de estudiarla. Pero bueno, les invito a que puedan ir a Filemón. Estaremos leyendo los versículos 1 al 3, antes de pasar al mensaje directamente. Filemón, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por otro día más en que podemos compartir tu palabra a través de estos medios, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están atrás en los controles de Radio Bíblica Siloé, Señor. Gracias por todo el trabajo que hacen. Gracias por esta radio, Padre, porque se promueve tu palabra, se promueve la sana doctrina, Señor. Gracias por la tecnología, Padre, que también nos permite estar conectados y nos permite llegar con tu palabra a lugares que capaz que no podríamos llegar, Señor. Y bueno, te pedimos que en esta tarde seas tú, Señor, enseñándonos a través de este estudio que vamos a comenzar en esta epístola de Filemón. Y bueno, Padre, que ahora nuestras mentes puedan estar atentas a tu palabra, Señor, y que podamos aprender cada día más de ti, Señor. Te pido que me ayudes a mí también a la hora de exponer este mensaje y que seas tú hablando con poder a través de tu palabra, Señor. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, vamos a ver una introducción de la epístola, luego vamos a ver el saludo de la epístola, y para eso voy a comenzar con la introducción. Voy a hablar acerca del destinatario, luego voy a hablar de quién era Filemón, voy a hablar del autor, voy a hablar de la fecha, del contexto histórico y del tema de la carta. Comencemos con el destinatario. Obviamente el destinatario es Filemón, la carta allí lo deja bien en claro, ¿no? Filemón es el destinatario de esta carta, de esta epístola. ¿Quién era Filemón? Bueno, Filemón era un miembro de la iglesia en Colosas. De hecho, la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Si nosotros vemos en el versículo 2 del saludo, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Entonces, ahora pasemos al autor. ¿Quién es el autor de esta epístola? Bueno, el autor es el apóstol Pablo. El versículo 1 lo deja bien en claro. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo es el autor de esta epístola. Y esta epístola es una de las epístolas que Pablo escribió en la prisión, junto a Efesios, junto a Filipenses y junto a Colosenses. Se dice que la fecha de esta carta
es alrededor del año 60 después de Cristo. Algunos dicen que fue en el 62, pero anda por ahí entre el 60 o 62 después de Cristo. Y ahora sí, veamos un poco el contexto histórico de esta carta. Filemón, mis hermanos, se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo, probablemente en Éfeso. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, allí conoció a Filemón y Filemón se convirtió a Cristo. Y Filemón tenía una buena economía, porque al parecer tenía una casa grande, ya que la iglesia se congregaba allí. Y en aquellos tiempos, mis hermanos, tener una casa grande no era cualquier cosa. Hablaba de una persona que tenía una buena economía. Y además, él tenía un esclavo llamado Onésimo, que también es clave a la hora de entender esta epístola, pero hablaremos más adelante de Onésimo. En aquellos tiempos, un tercio de la población eran esclavos. Era algo aceptado que un amo tuviera esclavos, y Filemón era un amo. Y como les dije anteriormente, él tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Habían esclavos, mis hermanos, en aquellos tiempos que eran médicos, artistas, contadores, maestros, etc. Y aún así eran esclavos de una determinada persona. Entonces, habían esclavos que hasta tenían profesiones, tenían, tenían cargos y aún así trabajaban como esclavos. Porque como les dije, la esclavitud en aquellos tiempos era algo muy normal. Un tercio de la población eran esclavos, por lo tanto habían muchos esclavos. Incluso en algunos casos, la esclavitud era una situación más favorable que la de los hombres libres, porque tenían el cuidado por parte de sus amos y tenían una provisión asegurada. Ese era el contrato. El esclavo trabajaba para el amo, pero el amo debía cuidarlo, hospedarlo y darle la provisión necesaria. Muchas veces pasaba lo contrario, ¿no? El amo abusaba del esclavo y el amo no hacía lo que tenía que hacer con su esclavo. Ahora pasemos a Onésimo. Onésimo, mis hermanos, que era el esclavo de Filemón, le había robado a Filemón y se había escapado. En el versículo 18 de la epístola, Pablo dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo está dando a entender que él pagaría lo que Onésimo le robó a Filemón. Cuando esto ocurrió, cuando Onésimo le robó a su amo Filemón, Onésimo aún no era cristiano. Y era algo también común que los esclavos le robaran a sus amos y huyeran. Sobre todo cuando los amos abusaban o maltrataban a sus esclavos. Ellos huían, les robaban y huían. En el caso de Onésimo, él no era maltratado, sino que al contrario, Filemón era un buen amo. Él lo cuidaba, él lo sustentaba. Pero aún así Onésimo le robó y escapó. Luego de robarle, Onésimo huyó a Roma. Y mis hermanos, estudiando el contexto de esta epístola, yo creo que de forma sorprendente, y al menos yo aquí veo la providencia de Dios gobernando y dirigiendo todas las cosas, cuando Onésimo le roba a Filemón y huye a Roma, él conoce a Pablo. La Biblia no registra cómo se conocieron, pero sabemos que conoció a Pablo cuando huyó a Roma. Y Pablo llegó a amar a Onésimo de una forma muy íntima. En el versículo 12 de la epístola, el apóstol Pablo dice, el cual vuelvo a enviarte, está hablando de Onésimo, tú pues recíbele como a mí mismo, dice Pablo. Pablo le está diciendo a Filemón, recibí a Onésimo como a mí mismo. Y en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El apóstol Pablo llegó a amar de una forma muy intensa a Onésimo. Y al parecer Onésimo ayudó mucho a Pablo cuando estaba preso en Roma. Pero había un problema, mis hermanos. Pablo sabía que Onésimo había llegado a Roma habiendo escapado de su amo cuando le robó el dinero y huyó. Onésimo había pecado contra Dios y había quebrantado la ley romana. Por lo tanto, una vez que Onésimo se convierte al Señor y se convirtió bajo el ministerio de Pablo, el propio Onésimo se arrepiente por lo que le había hecho a Filemón. El apóstol Pablo no podía dejar ese asunto sin resolver y decide enviar a Onésimo de vuelta a Colosas con su amo Filemón. Mis hermanos, todo esto que les estoy explicando
Se los explico porque todo esto es el trasfondo de la epístola. Cuando Pablo envía a Tíquico a Colosas, recuerden que cuando estudiamos la epístola a los colosenses, dijimos que Tíquico fue el encargado de enviar la epístola a los colosenses, a la ciudad de Colosas. Y cuando Pablo envía a Tíquico a Colosas, con esta epístola, a Filemón, en ese momento en que Pablo envía a Tíquico a Colosas, también envió a Onésimo. Pablo envía a Tíquico a Colosas con la epístola a los colosenses y con esta epístola a Filemón. Y al mismo tiempo envía a Onésimo junto a él. Legalmente, los esclavos en aquellos tiempos no eran considerados personas, sino herramientas de sus amos. Los esclavos podían ser comprados, vendidos, intercambiados, y los amos podían incluso aprovecharse de ellos y castigarlos. Pero en el pueblo cristiano había otra manera de pensar, la cual fue permeando en el sistema romano y fue cambiando el trato hacia los esclavos. Mis hermanos, el Nuevo Testamento nunca ataca directamente a la esclavitud, porque como dijimos anteriormente, era algo normal de la sociedad en aquellos tiempos. Además, si el cristianismo atacara la esclavitud, muchos esclavos quedarían en la calle sin ninguna provisión y esperanza, y eso sería peor. Sería una situación peor. Lo que sí hizo el cristianismo fue cambiar el corazón de los esclavos y de los amos. Eso fue lo que hizo el cristianismo. Lo que hizo el cristianismo fue dejar en claro que tanto el esclavo como el amo, ambos son iguales delante de Dios. Lo que hizo el cristianismo fue quitar el abuso de la esclavitud. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo dijo, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No importa tu rango, no importa de dónde vengas, delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y en Colosenses, en el mismo capítulo 3, más adelante, el apóstol Pablo se dirige a los esclavos y a los amos. Y esto, mis hermanos, era algo muy, muy raro en aquellos tiempos. Dirigirse en una carta hacia los esclavos era algo que nadie hacía. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego Pablo se dirige a los amos: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí Pablo lo que hace es quitar ese abuso de la esclavitud, y él apunta a la conducta del esclavo y del amo. El esclavo, dice Pablo, debe servir a su amo terrenal, no sirviendo al ojo, es decir, no para ser visto, sino hacerlo como para el Señor, porque él está sirviendo al Señor. Y luego Pablo se dirige a los amos diciéndole que ellos hagan lo que es justo y recto con sus siervos, en otras palabras, que no abusen de sus siervos, que no se aprovechen de sus siervos. Y con el paso del tiempo, mis hermanos, la esclavitud fue desapareciendo, y eso fue gracias al cristianismo. El cristianismo logró vencer la esclavitud desde adentro, apuntando al corazón. Y el tema de la epístola, de esta epístola de Filemón, el gran tema de la epístola es el perdón. Mis hermanos, lo que Pablo quiere es que Filemón perdonara a Onésimo por lo que había hecho. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Pablo intercede en esta epístola por Onésimo. Sí, Onésimo le había robado a Filemón. Sí, Onésimo se había escapado, había hecho algo muy grave. Pero ahora Pablo quiere enviar de vuelta a Onésimo con su amo Filemón
para que Filemón lo perdone y lo acepte de vuelta, no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. El gran tema de esta epístola es el perdón. Y a lo largo de todos los mensajes vamos a ir viendo eso, de cómo perdonar a otros, de cómo amar a otros. Martín Lutero dijo acerca de esta epístola: todos somos onésimos del Señor, dando a entender a que todos hemos pecado y le hemos fallado a Dios, y aún así Dios nos ha perdonado y nos ha hecho sus hijos por medio de Cristo. Mi hermano, yo me puedo identificar con Onésimo, tú también, porque al igual que Onésimo, nosotros hemos pecado, nos hemos apartado de Dios y aún así Dios nos ha perdonado. Habiendo dado este contexto, ahora sí pasemos al saludo de la epístola. Leamos el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Con solo ver el saludo, mis hermanos, vemos que esta epístola es una epístola personal. Pablo le escribe a Filemón y comienza diciendo Pablo que él es prisionero de Jesucristo. En el momento que Pablo escribió esta carta, él estaba preso en Roma. Y Pablo estaba preso no por cometer un delito, o por haber hecho algo malo, por haber robado, o haber desobedecido a alguna autoridad, no, sino por predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo estaba preso. Si observamos todas las epístolas de Pablo que escribió desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, incluida esta carta también, en ellas, Pablo menciona que él era prisionero por causa de Cristo. En Efesios 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En Filipenses 1:13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y en Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En todas las epístolas que Pablo escribió desde la cárcel, en todas él habla acerca de esto: yo estoy preso por causa de Cristo. Pablo nunca dijo: soy preso de Roma. No. Él siempre entendió que estaba preso por causa de Cristo y porque la soberanía de Dios lo había llevado a estar allí. Y a través de las prisiones, el apóstol Pablo pudo escribir estas cartas y pudo evangelizar también a muchas personas, incluido a muchos soldados romanos. Ahora, algo interesante aquí, no sé si se dieron cuenta, es que Pablo no se presenta como apóstol en esta epístola a Filemón. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Pero él no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, como en otras epístolas donde Pablo se presenta como apóstol de Cristo. Pero aquí no. Bueno, los estudiosos y los comentaristas dicen que Pablo no decidió presentarse como apóstol porque esta carta estaba dirigida a una persona en específico, donde abordaba un tema personal. Por lo tanto, por eso Pablo no quiso presentarse como apóstol. Y luego dice Pablo: y el hermano Timoteo. Timoteo fue un siervo del Señor que colaboró mucho en el ministerio de Pablo. Timoteo era el discípulo de Pablo. Y se dice que Timoteo conoció a Filemón en Éfeso. Y al parecer estuvo presente cuando Pablo escribía esta carta. Y luego dice: al amado Filemón, colaborador nuestro. Como mencionamos anteriormente, Filemón era un creyente de Colosas, donde la iglesia se congregaba en su casa. Y Filemón significa afectuoso. Ese es el significado de la palabra Filemón, afectuoso. Y qué interesante, porque Pablo dice al amado Filemón. La palabra amado demuestra el amor y el cariño que tenía Pablo por este hermano. El apóstol le escribe como un hermano en Cristo. De cristiano a cristiano, de hermano a hermano. Y dice acerca de Filemón, colaborador nuestro. Quiere decir que Filemón era parte del servicio al reino de Dios. Mis hermanos, muchas veces pensamos que solamente los apóstoles servían a Dios. Y pensamos solamente en Juan, Pablo, Pedro,
pero habían otras personas que también servían al Señor. Capaz que en la Biblia no vemos mucho acerca de Filemón, de Silvano, de Tíquico, pero créanme que ellos amaban y servían a Dios de la misma manera que los apóstoles. Obviamente cada uno tenía sus ministerios dados por el Señor. Pablo fue llamado apóstol, Filemón no, pero ellos servían al Señor también. Versículo 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. A la amada hermana Apia y Arquipo. Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo de Filemón. Por lo tanto, Pablo conocía a toda la familia de Filemón. Y también la carta estaba dirigida hacia la familia de Filemón. Y acerca de Arquipo, miren lo que dice, compañero de milicia. Esto significa que Arquipo era camarada en el ejército de Cristo. Arquipo había servido junto a Pablo en su ministerio. En Colosenses capítulo 4 versículo 17 dice Pablo, decid a Arquipo, mirá que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo tenía un ministerio dado por el Señor. No sabemos cuál era, el pasaje no lo dice, pero dejan claro que Dios lo había llamado a servir. Y al final del versículo 2 dice, y a la iglesia que está en tu casa. Mis hermanos, las iglesias del primer siglo no se reunían en edificios o en templos. No es como hoy, donde todos nosotros nos reunimos en un edificio. Sino que en el primer siglo, las iglesias, el grupo de creyentes, se reunían en casas. Y el propósito de Pablo con esta carta era que fuera leída no solo por Filemón, sino por toda la iglesia que se reunía en su casa. Por lo tanto, Filemón, al recibir esta carta, tenía la obligación de hacerla pública a todos sus hermanos y familia. Ahora, alguno dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué era necesario que todos leyeran esta carta personal? Si Pablo se dirige a Filemón, están tocando un tema personal, un asunto que le pasó a Filemón y a Onésimo, ¿por qué es necesario que todos leyeran esta carta? Bueno, para que todos vieran cómo deben perdonar a sus hermanos. Recuerden, mis hermanos, que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y el tema de la carta era el perdón, que Filemón debía perdonar a Onésimo por lo que había hecho. Por lo tanto, esta epístola serviría de aplicación para el resto de los hermanos a la hora de perdonar a otros. Y así es con nosotros, mis hermanos. Esta epístola es muy aplicativa. Es una epístola para aplicar en nuestro diario vivir, para perdonar a otros, para amar a otros. Este asunto personal entre Filemón y Onésimo nos ayuda a poder aplicar el perdón en nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, a lo largo de toda la serie iremos viendo cómo el cristiano debe perdonar a otros y amar a otros. Y ese es mi propósito con esta epístola. Es una epístola muy práctica. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto era algo muy común en los saludos en aquellos tiempos. La palabra gracia y paz servían para recalcar el medio de salvación. Muchas veces leemos los saludos así de forma rápida y no nos detenemos a pensar ¿por qué en todos los saludos de las epístolas aparece la palabra gracia y paz? ¿Por qué? Bueno, hay un porqué. Las palabras gracia y paz sirven para recalcar el medio de salvación. Mis hermanos, nosotros, los cristianos, somos salvos por gracia. Y al ser salvos por gracia, ahora experimentamos la paz con Dios. Ese es el propósito. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Dios ha derramado su amor sobre su pueblo por pura gracia. Allí en Efesios dice que somos salvos por gracia y no por obras. Dios ha derramado su gracia en nuestras vidas. Y la palabra paz
quiere decir serenidad y calma. Y estos son beneficios para aquellos que han recibido la gracia de Dios. Nosotros, mis hermanos, ahora estamos en una relación de paz con Dios. La Escritura deja bien en claro que cuando nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. Nuestro pecado ha roto esa relación con Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, nosotros podemos tener paz para con Dios. Y ya no somos más enemigos, sino que somos hijos del Señor, adoptados por medio de Cristo. Y miren de vuelta el versículo 3, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante. La gracia y la paz son otorgadas por Dios y Cristo. Y aquí hay algo muy interesante. Significa que Jesús es igual con Dios el Padre, porque ambos otorgan la gracia y la paz. Esta paz y esta gracia vienen tanto de Dios Padre como del Señor Jesucristo. Es una afirmación de la deidad de Cristo. Este es el saludo de la epístola, mis hermanos. Ahora quiero que pasemos a ver una conclusión final. Esta epístola, con un tono personal, para resolver un asunto entre dos hermanos en Cristo, nos va a servir a nosotros para poder perdonar a otros. Y mis hermanos, Pablo se toma su tiempo en medio de la prisión. Imagínense ustedes, estamos hablando de un hombre que está preso. Pablo podía haber hecho cualquier otra cosa. Pablo tenía muchas cosas que pensar o que hacer. Y él dedica en su tiempo en la prisión a escribir esta carta, a rogar por un hermano, que era Onésimo, a interceder por él. Esto nos muestra que nosotros debemos preocuparnos por otros hermanos y en lo que podamos ayudar a resolver los problemas que otras personas tienen. Muchas veces somos egoístas, solamente pensamos en nosotros y en nuestros problemas, pero deberíamos ver un poco más allá de nosotros. Deberíamos poner nuestra atención en otros hermanos, en personas que están pasando por dificultades, y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudar a esas personas. Pablo quería que estos dos hermanos resolvieran ese inconveniente que habían tenido entre Filemón y Onésimo. Y espero, mis hermanos, que a lo largo de la carta podamos aprender a perdonar y amar a otros. Porque, mis hermanos, imagínate que tú fueras Filemón y que un amigo cercano a ti te traicione, te robe, te mienta o que te haya hecho algo muy grave que arruinó tu vida. ¿Qué harías en el caso de que esa persona luego se presenta en tu casa pidiéndote perdón? Bueno, como cristianos deberíamos perdonarlo y recibirlo en nuestro propio hogar. A veces perdonamos a la persona, pero no la queremos ver más. No. Nosotros sabemos que Filemón perdonó a Onésimo y lo recibió de vuelta en su hogar, como un hermano. Debemos perdonar y recibir a ese hermano de vuelta con nosotros, o a esa persona que haya pecado en contra de nosotros. Mis hermanos, muchas veces nosotros vamos a dañar a personas también. Le vamos a fallar a otras personas y ellos nos van a tener que perdonar a nosotros. Y el perdón es algo que debe caracterizar nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha perdonado por medio de su Hijo. Es imposible que un cristiano le diga a otra persona, no importa lo que le haya hecho, pero es imposible que le diga, no, mira, yo no te puedo perdonar. Es imposible, es incompatible que un hijo de Dios diga eso. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros a pesar de nuestros pecados. Por eso es imposible que no perdonemos a alguien. El tema profundo de esta epístola, mis hermanos, es la redención.
Nosotros, al igual que Onésimo, hemos pecado contra Dios, le hemos fallado a Dios, hemos traicionado a Dios, nos hemos extraviado de la verdad, huimos de Él, pero aún así Dios, por medio de su Hijo, nos perdona y nos vuelve a recibir. Y aún, mis hermanos, aún siendo sus hijos, le fallamos y pecamos. Pero aún así Dios nos sigue perdonando, nos sigue amando, sigue siendo fiel con nosotros. Y sabemos que si venimos arrepentidos delante de Él, Él nos va a perdonar, porque su amor para con nosotros no cambia. Su amor para con nosotros es inmutable. Y al igual que Onésimo, podemos volver a casa y decir: Padre, perdón, he pecado contra ti. Y nuestro Padre nos perdona y nos vuelve a recibir en su hogar. Nos vuelve a recibir como sus hijos, porque nunca dejaremos de ser sus hijos. Entonces, de verdad, mis hermanos, yo espero que a lo largo de esta carta podamos ver ese tema de la redención, ese tema del perdón que Dios nos ha otorgado a través de su Hijo. Y para aquellos que no conocen al Señor, la Escritura deja en claro que tú has pecado contra Dios, que tu pecado te hace merecedor del infierno. Pero Dios no te dejó sin esperanza, sino que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y si tú crees en Cristo y en lo que Él ha hecho en la cruz, obtendrás el perdón de tus pecados y Dios te recibirá como su Hijo gracias a Cristo. Por eso yo te invito hoy, amigo y amiga, a que te arrepientas y que le pidas perdón a Dios por tus pecados, sinceramente, y puedas poner tu fe solamente en Jesús. Porque Dios prometió en su palabra que aquellos que se arrepientan y que vengan delante de Él, solamente confiando en su Hijo y en su obra en la cruz, Dios los va a perdonar y podrás obtener la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta introducción y este saludo que vimos en la epístola de Filemón. Señor, yo sé que tú nos vas a enseñar muchas cosas a lo largo de esta carta. Es una carta corta, Señor, pero una carta muy profunda, Padre. Que tú nos ayudes a nosotros a perdonar a otros, Padre, porque tú nos has perdonado a nosotros, Señor, y aún nos sigues perdonando a pesar de nuestras fallas, Señor. Padre, ayúdanos a dar testimonio de Cristo en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a poder amar a otros, involucrarnos en las vidas de otros para ayudarlos. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.